close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hola chicas, en primera, disculpen por las luces, aquí no hay mucha luz, por eso quiero empezar desde cero para que ustedes vean los cambios. Disculpen. Entonces miren, vamos a empezar desde acá. Este es el cuarto de juegos de mis niños. Entonces yo quiero, porque es que ellos pues todo el tiempo no juegan aquí. Yo pensaba que iban a estar más tiempo aquí metidos, pero no. Entonces estoy haciendo varios cambios para así darle como que más utilidad, ¿verdad? Entonces, tenía que haber puesto las otras luces. Voy a traer las otras luces para ir arreglando. Ok. Ya mi closet quiero irlo transformando y arreglando para hacer el tour, porque la verdad ya hace como 2 años que empecé a hacer los videos y he estado loca por traerles pues mostrarle cómo tengo mi closet, chicas, y la verdad nunca me ha gustado mostrárselo como lo he tenido. Entonces ya estoy haciéndole cambios y eso, faltan varias cosas que quiero hacer y eso poco a poco. Entonces yo quiero traerles para enseñarles el game room de mis niños. Acá en esta pared no se puede poner nada porque ahí se pone el proyector, así que eso lo tengo solamente por ahora porque estoy limpiando las esquinas y todo eso. Como es un cuarto de juego, tiene muchos juguetes y a veces se acumula como polvo de que los niños y la tiza y todo eso. Estoy limpiando las esquinas y tengo un reguero horrible porque yo he quitado todo lo que tenía en las paredes estas. Lo que estoy haciendo es que esta esquina de aquí, nomás me voy a enfocar, la verdad, que en pequeños lugares. Yo no voy a estar transformando todo completamente por ahora, ¿verdad? Entonces voy a poner las cortinas que ya las tengo aquí. Ahora, estas cortinas las tenía yo en mi cuarto de closet, pero quiero poner otras más adelante. Entonces voy a poner estas aquí. Ya voy a empezar a atornillar y a poner estos aquí. Miren cómo quedé porque tenía unas cosas aquí arriba puestas y ya las quité. Entonces voy a ver cómo sin quitar eso puedo ponerle algo ahí sin dañarlo. Esto lo voy a dejar así y va a ser como una esquina para ellos, sus colores, algunos libros para colorear y eso para que no se manchen. Entonces aquí voy a poner otras cositas que ya les tengo. Como quiera que sea, antes donde yo hacía ejercicio era aquí, hacía. Entonces las quiero traer para que vean el proceso de cómo voy a arreglar todo poco a poco, ¿verdad? ¿Qué les digo? Aquí no hay gabinetes, aquí no hay absolutamente nada, por eso está más regado porque no hay absolutamente nada para poner las cosas. Entonces todos los juguetes de ellos yo las tengo así en canastas. Aquí no hay electricidad, miren, nada más está el hoyo, siempre ha estado así, nunca desde que nos mudamos pusieron electricidad. Tengo ideas para poner bombillas y todo eso, como pueden ver por aquí. Quiero colgar esta. Mi papá la compró no sé dónde. Quiero colgarla. No sé si colgarla de la pared. Déjenme mostrar. Estoy haciendo con una sola mano. No sé si colgarla de la pared, ¿verdad? Así. O si colgarla del techo. Todavía no sé. Entonces voy a ver. Ay, Dios. Entonces quiero a ver poco a poco. Ok. Esta mesita yo siempre la he querido para mi cuarto, ¿verdad? Pero como no tengo la de computadora que yo tenía antes, era demasiado grande. La pasé para el cuarto de mi mamá y se la di a ella porque no me gusta. Entonces, y no tiene computadora, pero la usa para una máquina de coser y eso. Entonces, esta que tengo aquí es súper vieja. Bueno, súper vieja no. La tengo hace como 2 años, creo. Pero el color por ahora no me gusta, pero no le voy a hacer nada. La voy a dejar así. Pienso pintarla más adelante, pero esta es la que voy a utilizar por ahora. No es una mesa de computadora, pero es la que tengo, es la que voy a usar. Y qué oscuro se ve. Voy a buscar las luces y poner las luces para así que veamos un poco mejor y vayan con el proceso conmigo.
bueno, chicas, este ha sido el final del video. Este cuarto o como le quieran llamar, todavía estoy en proceso de arreglando muchas cosas. Esto solamente es una pared, pero hay muchas cosas que tengo todavía que organizar y me he tomado mi tiempo, pero que quiero hacerlo poco a poco y que me guste, y aparte que le dé uso yo y también los niños. Entonces no puedo poner una cosa a mi gusto glamuroso ni cosas así, porque sé que va a ser una parte que los niños van a estar mucho jugando. La silla que tengo aquí es temporal, igual que la mesita, así que más adelante vendrán muchos más cambios. Les mando muchos besos y muchos abrazos y les agradezco muchísimo todo su apoyo, sus lindos comentarios, y que estén por aquí siempre. Recuérdense de compartir, que me ayudarían a que creciera más la familia, y pasar por mis redes sociales, y por supuesto tienen que estar suscritas. Besos y abrazos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!